Lo que ha ocurrido es un cortocircuito judicial de primera magnitud en un momento en el que todo el mundo está mirando al procés catalán, nadie parece estar mirando cómo va la Gürtel, y en la Gürtel han sido cesados los jueces críticos y nombrados jueces afines al Partido Popular. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en la caja de plomos de la Gürtel. Caen Julio de Diego y cae sobre todo Ángel Hurtado. Ángel Hurtado es el hombre que decidió sentar en el banquillo, el hombre que inclinó la balanza para sentar en el banquillo a Mariano Rajoy. Este hombre, el hombre clave de las explicaciones de Rajoy, es el hombre cesado ahora. Y es un hombre sustituido por Juan Pablo González y por María José Rodríguez Duplá. Este hombre, el que le sustituye, es consejero del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP entre los años 2001 y 2008. El Partido Popular le ha sostenido durante 7 años en ese organismo. Ahora va a ser el hombre que se encargue de juzgar la causa del Partido Popular. Caen los jueces críticos, llegan los jueces afines, con un movimiento que va a completar el único magistrado que sobrevive a esto, José Ricardo de Prada. Esta va a ser la nueva estructura que ahora juzgue al Partido Popular. En una jugada de cortocircuitos dentro de esa caja de plomos que tiene esto como último movimiento, pero que no tiene esto como único movimiento. Es más, todo esto ha vivido distintos protagonistas cortocircuitados. Pablo Ruz, quien comenzó instruyendo, vio cómo en mitad de su instrucción, cuando pedía una prórroga para terminar la investigación del caso, era apartado, no se le concedió esa prórroga. Después se intentó no solo colonizar a quien investigaba, sino colonizar el tribunal que juzgaba, designando a Concepción Espejel. Concha para los amigos, Concha para nosotros, decía María Dolores de Cospedal. Bueno, Concepción Espejel fue recusada, pero no apartada, no, ascendida. Tan ascendida que es ella, la recusada, la que acaba de hacer este movimiento, la que acaba de designar este relevo. Es ella quien no juzga directamente, sino que desde arriba nombra a quien va a juzgar. Se cortocircuitó al instructor, se acaba de cortocircuitar al tribunal, pero es que además ha habido denuncias y sospechas sobre fiscalía, sobre fiscales que a esta hora siguen siendo fiscales bajo sospecha, como el propio Manuel Moix, fiscales como el fiscal general del Estado, que hoy pasa examen del Consejo, designados por el Partido Popular sin consulta con ninguna de las otras formaciones, e incluso sobre los testigos, porque los policías que han concurrido en este caso acaban de hablar, lo hicieron la semana pasada, para decir que están recibiendo presiones. Todo lo que hay en las tramas de la Gürtel y en el caso de los papeles de Bárcenas es un cortocircuito tras otro, tras otro, tras otro. El último un tribunal del PP designado por el PP. Atentos.